Muy buenas noches, amados hermanos en Cristo. Es un gozo una vez más estar delante de ustedes. Lucas 3:21 nos dice la palabra que hemos estado viendo, la oración de Jesús. Lucas 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y orando el cielo se abrió. Estamos viendo aquí que Jesús en todo tiempo él oraba. Y él en esta escena dice que orando los cielos se abren. Eso es una enseñanza para nosotros. Sabemos que a través de la oración los cielos se abren. Bien, vamos a aprender en las circunstancias cómo es que Jesús públicamente oraba, y también en sus momentos tenía que estar a solas con su Padre. Bien. Amén. En esta oportunidad, hermanos, tenemos en la continuación de la serie cómo es que Jesús oraba. Estamos aprendiendo de la oración de Jesús. Hemos estado dando ya el texto básico en la primera vez que vemos a Jesús orando. Luego allí viene la tentación de Jesús. Dice que Jesús fue llevado al desierto. Pues ahí todo eso ya hemos hablado en la primera parte, en la introducción de la primera lección. Vamos orando. Padre Dios Todopoderoso, una vez más estamos delante de ti, agradeciéndote, Señor, por tu infinita bondad y tu infinita misericordia, que si no fuera por tu misericordia, ¿qué sería de nosotros? Muchas gracias por tu mano protectora, gracias por todo lo que tú nos guardas, nos cuidas, nos protejas. En medio de esta dificultad hay muchos de tus hijos también que necesitan esa protección. Por eso oramos, Dios Santo, para que tu mano protectora sea, Dios Santo, protegiendo a tus hijos, ayudándonos a pasar esta prueba, esta dificultad, Dios Santo, este valle de sombra, Dios mío. Te rogamos, Dios Santo, que tú seas quien escuches nuestra oración. En esta noche tenemos un tiempo para meditar tu palabra y orar también por los pedidos que hay, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Damos inicio a este tiempo contigo, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bien. Capítulo 4 de Lucas. Dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Hemos estado diciendo esto ya. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, cuando tiene el fruto del Espíritu. Cuando tiene el fruto del Espíritu, no es porque habla en lenguas, no, es cuando tiene el fruto del Espíritu. Luego de eso empieza su ministerio. Dice acá que Jesús inicia su ministerio. ¿Cuál es el primer texto donde nos habla de que Jesús está orando? Ya le hemos dado. Usted debe saber. La siguiente pregunta que hemos estado haciendo es que cuando una persona es llena del Espíritu Santo, cuando tiene fruto del Espíritu. Los 9 que se menciona, esa persona está llena del Espíritu Santo.
está lleno. No está diciendo de que esta persona es tan espiritual cuando habla en lenguas. No, es espiritual cuando tiene fruto del Espíritu Santo. Por sus frutos los conoceré. No seremos salvos por los dones. Vamos a ser salvos por los frutos. Esas son las cosas que hemos estado enseñando. Bien. Jesús no tentó a Dios al ceder la insinuación del enemigo, de Satanás. Si eres hijo de Dios, entonces aviéntate, ¿no? Aviéntate, porque escrito está, Él va a enviar a sus ángeles para que te guarden y te cuiden. Eso tenemos nosotros que tener cuidado hoy en día, en este momento. No es porque ya estamos cubiertos, somos hijos de Dios, ese virus no nos va a dar. No, tenemos que ser diligentes y tenemos que ser prudentes. Esa es la palabra que el Señor nos ha enseñado. Tenemos que ser prudentes. Y acá lo vamos a ver acá a Jesús mismo. Dice, la noticia fue de que Jesús, estando ya iniciando su ministerio, Juan, su primo, Juan el Bautista, es el primo de Jesús. Juan fue tomado preso. ¿Quién lo tomó preso a Juan? Fue tomado preso. Dice que Jesús se volvió a Galilea. No se quedó allí. Se volvió a Galilea. Eso significa que tenemos que ser prudentes. Jesús fue prudente. No es que huyó. Él fue prudente, se volvió a Galilea, dejó Nazaret, vino y habitó, dice, en Capernaum. Habitó en Capernaum. Y dice Mateo que empezó a predicar y a decir la primera palabra del Evangelio. ¿Cuál es? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17, Marcos 1:14. La primera palabra del Evangelio es arrepentidos. Juan el Bautista estaba siempre hablando de este arrepentimiento. Y dice, y andando junto al mar de Galilea, él vio a dos primeros hermanos. Eran hermanos. ¿Quién fue? Primero, Simón, y luego Andrés. Mateo 4:19. Simón, que es llamado después Pedro, y Andrés. Y le dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. ¡Qué tremendo! ¿Quiénes fueron los primeros discípulos que fueron llamados? Estos discípulos eran discípulos de Juan. Interesante, ¿no? Eran discípulos de Juan. Ellos fueron a buscar a Jesús. ¿Dónde moras tú? Y se quedaron con él. Y él vio dos hermanos allí. Y luego, caminando, vio a otros dos hermanos más. ¿Quién fue esos dos hermanos más? Amén. Bienvenido nuestros hermanos, gloria al Señor. Bienvenido a nuestra hermana Ginette Rodríguez, Dios lo bendiga abundantemente. Bienvenido a nuestro hermano Jonathan, bendiciones, gracias al Señor. Bienvenido a nuestra hermana Marilu Valerio, Dios la bendiga, que el Señor lo ayude, hermana, por seguir adelante. Daisy Cruz, gracias al Señor, está mucho mejor, que Dios lo siga bendiciendo, gracias por sus bendiciones. De igual manera, bendiciones. Nuestro hermano Daniel Canales García, Dios lo bendiga. Nuestros hermanos de Vegeta, de Huacho, Dios lo bendiga abundantemente. El gozo y la paz sea con todos ustedes también. Estamos aquí para poder tener la reflexión de la palabra antes de poder orar por algunos pedidos. Bien, bienvenido también a nuestros hermanos de Pucallpa, de Moyobamba. Que Dios los siga bendiciendo, a todas las personas que nos están escuchando a través de este medio. Bien, ¿quiénes fueron los dos primeros discípulos que Jesús llamó? En ese momento no eran todavía discípulos. Dos hermanos. Uno de ellos era Andrés y otro era Simón. Venid y yo os haré pescadores de hombres. Dice que ellos dejaron las redes, ¿no? Luego también vio
a dos hermanos también. ¿Cómo se llaman esos dos hermanos? Dice que estaban en la barca de Zebedeo. Zebedeo tenía una empresa, como Pedro, tenían una empresa, eran pescadores. Zebedeo tenía una empresa allí y sus dos hijos trabajaban con él. ¿Cómo se llaman? Jacobo y Juan. Juan y Jacobo, muy bien. Y los llamó y en ambos dice, dejando al instante lo que estaban haciendo, lo siguieron. Qué bien. Entonces, los 4 primeros hombres que comenzaron a seguir a Jesús, ¿cómo se llaman? Tenemos que tener en cuenta acá, Jesús todavía no ha hecho ningún tipo de elección a los discípulos. Él está simplemente iniciando su ministerio. Y mientras va caminando por el mar de Galilea, encuentra 2 hermanos y después encuentra a 2 hermanos más. Jesús comenzó a recorrer toda Galilea. Mire, acá la palabra de Dios, al iniciar su ministerio, empieza a recorrer toda Galilea. Acá hay un detalle que no nos hablan otros, el Juan, por ejemplo, no nos habla ni Lucas, pero acá nos dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado un día de reposo, y entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y leyó el libro de los profetas de Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí hay una tremenda enseñanza. Dice que había una silla en todo el lugar, había una silla que nunca se sentaban allí, porque ahí tenía que estar sentado el Mesías que iba a venir, porque ellos estaban esperando al Mesías. Y dice que Jesús agarra el libro de Lucas, el libro de los profetas, y empieza a leer este libro, y él dice, hoy día se ha cumplido esto. Y él se acomoda justo en el lugar donde la silla estaba vacía. Eso es lo que hacen los comentaristas. Y dice que él comenzó a leer y todos estaban poniendo su mirada en el maestro. Y dice, y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Cuando la Biblia habla de ese detalle, y se sentó, no es por gusto, no es porque lo escribe nada más. Y toda la gente estaban sus ojos mirándole a él. Y él mismo les dice, y comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Qué tremendo! Jamás antes se habían sentado en esa silla, y él se sentó, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no será este el Hijo de Dios? No, pero este es el Hijo de José. No, este es el Hijo de José. Y ahí había las cosas que pasaban, las diferencias. Bien. Después de eso, según el libro de Lucas, nos dice que Jesús descendió pues a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en el día de reposo. En el día de reposo él enseñaba. ¿Dónde enseñaba? ¿En qué lugar enseñaba Jesús? Acá tenemos que tener en cuenta de que estamos estudiando un poquito la palabra entre Mateo, entre Marcos y Lucas. Son las cosas que tenemos que ir viendo eso. Hay 3 cosas que hacía Jesús. 1, enseñaba en las sinagogas. 2, predicaba el evangelio del reino. 3, sanando de toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Enseñaba, ¿dónde? En las sinagogas. Predicaba el evangelio del reino a todos, y sanaba toda dolencia en el pueblo. Qué tremendo. Bendiciones a todos nuestros hermanos
Que Dios la bendiga a nuestra hermana María Sosa, bendiciones a nuestro hermano Luis Celestino, Luis Arias, bendiciones hermanos, que Dios los siga bendiciendo abundantemente. Estamos siguiendo este estudio número 2 de cómo es que Jesús actuaba y bajo qué contexto es donde nos muestra que Jesús comenzó a orar. Mire, acá en el libro de Marcos 1.29, Marcos 1.29 nos da una referencia de que Jesús dice acá, entrando en Capernaum, en un día de reposo, y mire el versículo 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. En la sinagoga no podía entrar una persona con un espíritu inmundo, jamás, pero estaba escondido. Y acá dice, con un espíritu inmundo que dio voces y dijo, ¡ay! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Comenzaron a manifestarse los demonios allí, pero Jesús le reprendió, le dijo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina y con qué autoridad aún manda a los espíritus inmundos y le aborrecen? Y muy pronto se difundió la fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Eso es lo que nos hace mención aquí en el libro de Marcos, 1:21 y 28. En Capernaum, Jesús estaba en Capernaum, y dice Lucas 4, en Lucas capítulo 4, versículo 33, Lucas 4:33, dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque la palabra era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Acá está hablando de un demonio. La pregunta que hicimos también nosotros fue, ¿por qué en la época de Jesús habían tantos demonios? Buena pregunta, y usted debe responder eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted se ha preguntado, ¿por qué en la época de Jesús habían tantos endemoniados? Tantas personas con espíritus inmundos. Aparentemente esta persona estaba muy bien, estaba en la sinagoga, ningún espíritu inmundo podía entrar a la sinagoga, eran muy respetuosos en eso, pero ahí este hombre estando en la sinagoga, Jesús enseñando, este hombre, este espíritu inmundo, en ese hombre se da a conocer, y le dice, tú eres, yo sé quién eres. Por eso es que Jesús le decía, cállate, y no le dejaba que hablara, no les dejaban que hablasen. Y ese espíritu inmundo dice que lo sacudió con violencia. El 4:35 dice, el demonio derribándole. 4:35 dice la palabra, y Jesús respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no lo hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y todos diciendo, ¿qué palabra es esta y con qué autoridad? Y su fama se difundía por todos los lugares y todos los entornos que estaban en ese lugar. Bien, después de eso, Lucas nos menciona que entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Mire, en casa de Simón, la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Le rogaron para que orase por ella. Entró en la casa de Simón, y la suegra de Simón, está bien clara la palabra. Pedro nunca ha sido soltero, fue casado. Acá está diciendo, la suegra estaba enfermo
entró en la casa. Pedro, Simón tenía allí a su esposa y a su suegra en su casa. Entró a su casa y inclinándose hacia ella, Jesús reprendió a la fiebre y la fiebre lo dejó y levantándose en ella al instante, los servía. Amén. Qué tremendo. Está bien clara la palabra para aquellas personas que de repente no lo leyeron. Está en Lucas capítulos 4, versículo 38, donde habla que Pedro tenía su suegra. Nos han enseñado eso, que Pedro nunca se casó, pero acá está bien claro. Lo repite en Mateo 8:14 y en Marcos 1:19, se repite el mismo texto. Hace referencia a eso. Y acá Marcos capítulo 1, versículo 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Mire lo que hace Marcos. Remarca, no solamente estaba Simón, como estaban caminando con Jesús, llegaron a la casa de Pedro, de Simón, y ahí llegó Andrés su hermano, ya llegó también Jacobo y Juan, con quienes se había encontrado hace poco. Estuvieron ellos también en la sinagoga. Y dice acá, al salir de la sinagoga, estos hombres estaban maravillados de lo que estaban viendo, lo que Jesús estaba haciendo. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella, la gente, los familiares. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Les servía. Contento, maravillado por lo que le dejó la fiebre, estaba sano, totalmente sano. Inmediatamente dijo, bueno, ¿qué cosa tengo que hacer? Tengo que servirles. ¿Dónde han estado caminando? Vamos a comer, vamos a cenar, vamos a servirles. Y dice acá la palabra, y cuando llegó la noche, eso es lo que dice Marcos, cuando llegó la noche, ¿qué significa eso? Mire, ellos estaban cenando. Ellos comenzaron a cenar allí. Y esta suegra, dice acá en Mateo capítulo 1. Perdón, no es Mateo, me equivoqué. Marcos. Dice acá, Marcos, y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Seguimos con la pregunta, ¿por qué en esa época de Jesús habían tantos endemoniados, tantos enfermos? Antes que venga Jesús. ¿Qué tienes conmigo? Decían los espíritus demonios. Yo sé quién eres. Y acá dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, donde estaban pues Simón, donde estaba Andrés, donde estaba Jacobo, donde estaba Juan, en la casa, en la puerta de la casa de Simón, toda la gente estaba allí. Se agolpó, dice la gente. Dios. Amén, gloria a Dios. Qué bien. Continuamos. Dice la palabra acá. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta de la casa de Pedro, de la casa de Simón, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían.
Seguimos con esta pregunta. ¿Por qué en la época de Jesús habían tantos enfermos y tantos endemoniados? Y ya casi la noche, ya era anocheciendo, y la gente venía, estaba lleno allí, y Jesús dice que sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios. ¿Cómo habrá sido esa escena, hermanos? Y no dejaba hablar a los demonios, porque sabían quién era. Cállate, no hables. Y toda la gente estaba pues maravillado de lo que estaba pasando. Bienvenido nuestra hermana Maritza Quesada, Dios lo bendiga. Gracias por sus bendiciones. Sigan adelante, queridos hermanos, sigan adelante, no desmayen, gloria a Dios. Hermano Oscar, Gianmarco Grado, Dios lo bendiga. Bendiciones, Dios lo siga bendiciendo abundantemente. Entonces acá estamos viendo esta escena según el libro de Marcos. Estamos viendo que Jesús sanó, estando en la casa de Pedro, ya al anochecer, eran sanados, dice en Lucas capítulo 4, versículo 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniéndole las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba, pidiendo dirección de Dios, orando. Acá no dice que estaba orando, pero poniendo las manos, él oraba allí y eran liberados y los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mire cómo lo delataban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Lo dice Lucas, el médico, el analítico, el médico. Él escribía analizando las palabras, y dice que sabían que él era el Cristo. Mire, acá nos hace referencia de que se quedaron a dormir ahí en la casa de Pedro. Son detalles. El capítulo 1 de Marcos 35, mire lo que dice: levantándose muy de mañana. Aleluya. Por eso decimos que se pernoctaron allí, durmieron en la casa de Pedro, en la casa de Simón. Allí durmieron Juan, Jacobo, Andrés y Simón. Y dice la palabra levantándose muy de mañana. ¿Quién se levantó? Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Se da cuenta cómo nos enseña Jesús a qué hora tenemos que orar? Era un ejemplo que Jesús nos está mostrando de acuerdo a las circunstancias y a la situación que se venía. Él oraba. La noche anterior había estado muy cansado, había echado fuera demonios, y usted como creyente, como siervo, como líder, sabe lo que significa eso. Cuando una persona ora echando fuera, es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Pregunto, ¿cómo te sientes después de esa guerra espiritual? ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Cómo? ¿No sabes? ¿Cómo nos sentimos los siervos después de una oración así de guerra espiritual? Exacto. Nos sentimos agotados. Nos sentimos cansados. Necesitamos descansar. Yo me imagino que Jesús se acostó a descansar allí después de la cena, y después lo que pasó, la gente maravillado regresaron a sus casas sanos, glorificando a Dios. Y Jesús tenía que recargar sus baterías. Amén. Como hijo, como Dios, tenemos que recargar nuestras baterías todos los días. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando aquí en esta segunda escena, donde específicamente está diciendo que Jesús allí oraba. ¿Dónde? Levantándose muy de mañana,
siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, a un lugar donde nadie le pueda estar interrumpiendo. Y dice que allí oraba. Y estando orando allí, vinieron a buscarle. ¿Quiénes? Y dice, y le buscó Simón, y los que con él estaban. ¿Con quién estaban? Simón, con Andrés su hermano, con los hijos de los hijos de Zebedeo, que era Jacobo y Juan. Ahí estaban ellos también. Y vienen y le dicen, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Mucha gente está otra vez buscándote. Y él le dijo, vamos a ir también a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús tenía un claro objetivo, un claro propósito. Yo vine para esto. Y dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Aquí nos está diciendo que en las sinagogas habían demonios. ¡Wow! Tremendo. Hay muchas cosas aquí que analizarlo, que estudiarlo un poco quizás más detenidamente. Y hay cosas que de repente no lo entendemos todavía, pero vamos a seguir aprendiendo. En Lucas capítulo 4, 42 dice, cuando era ya de día, salió y se fue a un lugar desierto. Aquí, ya lo dijo acá a Mateo, ya lo dijo. Marco lo dijo. Se fue a un desierto. Y dice, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él le dijo, es necesario que también vaya a otras ciudades y anuncie el evangelio del reino. ¿Qué cosa predicaba? El evangelio del reino. ¿Qué cosa es el evangelio del reino de Dios? Porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¡Qué tremendo! Predicaba en las sinagogas de Galilea. Tremendas cosas tenemos aquí. Y en el libro de Mateo, nos da una referencia que no lo da Marcos ni Lucas. Mira lo que dice acá el capítulo 4, 21. Pasando de allí vio a otros hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los halló. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. 2. Predicando el evangelio del reino. 3. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué 3 cosas hacía Jesús? 1. Enseñaba. 2. Predicaba. 3. Sanaba. Y se difundió su fama por toda Siria. Ya empezó a llegar la fama al extranjero. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Eso es lo que nos dice Mateo. Y siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y de Judea y de otro lado del Jordán. Decápolis eran 10 regiones, 10 lugares. Usted se acuerda de uno, dice que ese hombre se fue a Decápolis. Y acá dice toda Galilea, los Decápolis, las 10 regiones de Jerusalén, toda Judea y todo al lado del Jordán, al otro lado del Jordán. ¿Y quiénes estaban al otro lado del Jordán? Usted sabe, al otro lado del Jordán. Ahí estaban los amalecitas. Bueno, hay otros lugares donde estaban allí los hijos de el suegro de Moisés. Madián, ya me acordé, los madianitas. Ahí estaban, al otro lado del Jordán. Y allí en Mateo capítulo 5 nos habla de que Jesús, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos.
mucha gente no subió al monte, pero ellos sí subieron. Mucha gente con enfermos no podían subir, por supuesto, pero él se fue al monte. ¿Y qué fue a hacer el monte? Ahí tuvo su primer retiro espiritual Jesús, con sus hombres que le seguían. Todavía Jesús no había hecho la selección de sus discípulos. Y ahí comenzó a dar el tremendo sermón del monte. Comenzó Jesús a enseñar a la gente, que enseñara a sus discípulos, a sus futuros discípulos, y comenzó allí a dar la enseñanza de las bienaventuranzas, y comenzó a dar allí la enseñanza de la sal de la tierra. Acá lo vemos, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira. Comenzó a enseñar eso. Fue el retiro espiritual. Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos. Todo eso comenzó a enseñar a todas las personas que estaban allí en ese lugar. Jesús y las limosnas, Jesús y la oración. Aquí, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Está hablando Jesús. Cuando tú vas a orar, no hagas alaracas, en otras palabras, no hagas un show ahí, no. Y más tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. ¿A quién tenemos que orar? A nuestro Padre. Jesús lo dijo: Padre nuestro, que santificado sea tu nombre, venga tu reino, así como se hace en los cielos, hágase. Eso fue un modelo. Y acá dice Jesús: más cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Acá Jesús nos está enseñando. Jesús y la oración, así tienen que orar. Y orando, no uséis vanas repeticiones. Mira, nos está enseñando, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías, por sus serán oídas. No, no es así. Y no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Nuestro Padre, tenemos que dirigirnos a nuestro Padre. Dije, error, cuando uno va a pedir a los ángeles, no es la manera como tenemos que pedir así. Hay que pedir a Dios para que envíe a sus ángeles, para que nos ayuden en la guerra espiritual, en las cosas, en las oraciones que tenemos que hacer. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos todas nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Que el Señor nos ayude a no meternos en tentación, no tentar, oh Dios, mas líbranos del mal, líbranos de este valle de sombra, de esta tempestad, de este temporal, de este virus. Líbranos del mal, porque tuyo es el poder, tuyo es el reino y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén, decía. Eso es un modelo y hay muchas cosas que aprender de este Padre nuestro. Lo estoy diciendo rápidamente porque esa es otra lección que tenemos que ver. Y luego dice Jesús enseña acerca del ayuno, los tesoros del cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. Todo eso nos enseña. Y luego dice el juzgar a los demás. Tengan cuidado, y la oración y la regla de oro. Aquí nos dice Jesús la regla de oro. ¿Cómo es eso? Bueno, hay tantas cosas que hablar. Y luego la puerta estrecha, por su fruto lo conocéis, nunca os conocí, y los dos cimientos. Ahí termina toda la enseñanza que hace Jesús. Porque en el capítulo 8 de Mateo habla acerca de que Jesús sana a un leproso. Y esa misma actividad lo vemos en Marcos 1:40 y también en Lucas capítulo 5. Cuando descendió Jesús del monte, mire,
Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró antes de llegar a la demás gente. Ahí estaba un leproso, el leproso era apartado, estaba bajando del monte, él se esforzó para llegar a la parte más cercana del monte. Y dice, ahí había un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Mira la condición de ese hombre, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Aquí le está dando una orden muy estricta y le dice, mira, no, muéstrate al sacerdote. En Marcos dice, vino un leproso rogándole, dijo de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Y le dijo Jesús, quiero ser limpio. Y le encargó rigurosamente, le dijo, y le despidió luego. Mira, no digas a nadie nada, muéstrate al sacerdote, ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para testimonio de él. Pero, ido él, comenzó a publicarlo y mucho y a divulgarlo el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venía a él mucha gente de todas partes. Aquí hay algo que tenemos que aprender. Jesús le da una orden rigurosamente, dice acá a Marco, pero él no obedece. Hay otras cosas que tenemos que aprender y le dice, mira, muéstrate al sacerdote. Él era respetuoso de la ley. Da tu ofrenda, muéstrate al sacerdote, haz lo que tienes que hacer. Entonces acá Jesús era respetuoso de la ley. Y acá hay algo que tenemos que enseñar. Y que Jesús nos está enseñando. Mucha gente que después que es sanada, se olvida de Dios. Mucha gente que es sanada han estado en la iglesia y después se apartan, no han sido gratos con Dios. Y es más, acá dice que tiene que dar su ofrenda al sacerdote. Bueno, eso es algo que tenemos que aprender y que mucha gente de repente no lo enseña, pero hay que enseñarlo. Hay que enseñar, así dice la palabra y así tiene que ser. Y dice acá la palabra que Jesús era muy respetuoso de la ley. Y dice, mira, no lo digas a nadie, pero aquí hay algo que él desobedeció. Una cosa que tenemos que aprender aquí, con esto termino, que él desobedeció. Cuando desobedecemos, limitamos el poder de Dios, limitamos el actuar de Dios. Dice acá que Jesús ya no llegaba a la ciudad, él tenía que apartarse al desierto, dormir en el desierto. No es algo cómodo. Jesús le dijo, no hagas, no hablas nada, no digas nada, pero él no obedeció. No sé después la consecuencia de las desobediencias, no lo sé, no lo sabemos. Usted puede decir, de repente regresó otra vez la lepra a él, no lo sé, como Giese puede hacer, no lo sé, no dice la palabra, pero aquí ya lo que tenemos que aprender, cuidado con desobedecer, no debemos desobedecer. Este leproso no obedeció, lo divulgó, y una desobediencia limita el actuar de Dios. No es que él no puede hacerlo, sí lo hace, pero cuando desobedecemos, se limita. Por eso es muy importante, y hemos aprendido durante este tiempo de la pandemia, obedecer a Dios hay que hacerlo inmediato, hay que hacerlo. Y dice que acá, no digas a nadie, a solas, anda sola, muéstrate al sacerdote, respetuoso de la ley, presenta tu ofrenda, tenemos que ser gratos delante de Dios. Y este leproso, al contrario, hizo. Y dice Marcos que Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad y se quedó en los lugares desiertos. ¿A qué cosas se quedaba allí? Él tenía que adaptarse a las circunstancias. Este es un tiempo donde de repente no estoy haciendo lo que tengo que pensaba hacer, pero estoy en el desierto. ¿Qué tengo que hacer? Orar a su Padre, orar a Dios en el desierto.
tenía que pernoctar allí, era un poco incómodo, pero dice que la gente le buscaba y Jesús dijo, es necesario ir a otros lugares. La pregunta sigue latente, ¿por qué había muchos endemoniados allí en esa época? Ahí nos quedamos, ahí nos quedamos, ahí nos quedamos. Vamos a orar agradeciendo al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de reflexión de tu palabra. Señor, gracias por la palabra que tú has estado enseñándonos. Te damos toda la gloria y todo el honor sean para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Amén. Hay un pedido de oración aquí. Nuestro hermano Cristian nos está haciendo un pedido. Su hermano es pescador. Y hubo un accidente allí, la barca se volcó y no encuentran el cuerpo de su hermano. Él se llama Johnny Paredes Sánchez. Vamos orando. Los familiares están desesperados, al menos hicieron, aunque sea ya el cuerpo. Queremos enterrarlo. Vamos orando. Padre Santo, aquí está nuestro hermano Cristian, está haciendo este pedido a favor de sus familiares. Están buscando, Dios santo, el cuerpo de Johnny Paredes Sánchez. Señor, hace ya 2 días no encuentran. Puede ser que esté ahogado, no lo sabemos. Los familiares ya están resignados. Están buscando el cuerpo de Johnny Paredes Sánchez. En este momento nos unimos al pedido de nuestro hermano Cristian allí para orar por este varón, Dios santo, por esas familiares que están, Señor, quizás desesperados, momentos muy difíciles para ellos, en medio de estas circunstancias. Señor, te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, quien puedas escuchar nuestra oración y que encuentren ese cuerpo de Johnny Paredes Sánchez. Que el mar devuelva ese cuerpo, aleluya. Que el mar devuelva ese cuerpo. Para la gloria y honra tuya, Dios santo, hemos orado, creyendo que es posible porque tú lo harás, Señor. Gracias, bendito Señor. No hay nada imposible para ti. Oramos también, Señor, por nuestra hermana Marilú Valerio. Bendito Dios, tu Hijo, Dios santo. Este varón, Dios mío, se está haciendo mucho daño. Está con una situación algo similar a lo que hemos estado hablando. Señor, él nació con esta enfermedad. Ahora es ya un varón, se hace mucho daño. Últimamente se ha estado golpeando, se ha estado mordiendo. Bendito Dios, ten misericordia, papá. Dios Todopoderoso, ten misericordia, nuestra hermana Marilú. Ella a veces ya no puede, sus fuerzas ya no dan. Este varón ya tiene más de 23 años, tiene mucha fuerza. Bendito Dios, ayúdale, mi hermana, Dios santo, allí. Solo tú eres el único Dios que puede sobrar, Padre Santo. Toma control, Señor. Obra conforme a tu gracia, conforme a tu voluntad. Da orden tú, Señor. Ordena tú, Señor. Da la palabra, aleluya. Da la palabra contra esos seres malignos, contra esos seres endemoniados, contra esos espíritus de demonios. Da la palabra, Dios santo. Creemos solamente porque tú tienes poder y autoridad para hacerlo, Dios santo. Y tu palabra dice, en tu nombre haremos proezas. En el nombre poderoso de Jesús, tomamos control, toma control sobre esta situación, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, bendito Señor. Aleluya. Estaba esperando la respuesta de qué tipo de armamentos usaban los gladiadores. Nadie me ha dado la respuesta. Yo estaba esperando a ver esos estudiosos, a ver aquellas personas que quieren hacer guerra espiritual sin prepararse. A ver, hay que prepararnos, pues, hay que prepararse. ¿Cuáles son tus armaduras? Si tú eres un gladiador, ¿qué tipo de armaduras usas? Si tú eres un soldado romano,
¿Qué tipo de armaduras usaban los soldados romanos? Y tú eres un cristiano, un creyente, hijo de Dios. ¿Qué tipo de armaduras debes de usar? Como hijo de Dios, el hijo de Dios debe estar todo el tiempo armado, con su armadura puesta. Son preguntas que tenemos que respondernos. Nadie me ha respondido. Queda pendiente entonces. A ver esos gladiadores, a ver esos soldados aptos para la guerra. A ver, respóndanme. Ahí mándenme ahí su respuesta. Bendiciones, bendiciones. Dios los bendiga abundantemente. Aleluya. ¿Qué representa la Biblia? ¿Qué tipo de armadura es la Biblia? Muy buena pregunta. Debe darle la respuesta. ¿Qué tipo de armadura es la Biblia? A ver. Amén. Dios lo bendiga. Bendiciones. Bendiciones.